Hoy es un día sumamente importante porque estamos dando un paso más en la democratización del sistema de ingreso a nuestras universidades. Y parte de lo que vamos a poder ver el día de hoy es una revolución desde el punto de vista de los métodos para la asignación de los cupos en cada una de nuestras universidades. Nos está acompañando la ingeniero Jocelyn Sánchez de SUSERTE, nuestra presidenta de SUSERTE. Ustedes saben que es la Superintendencia de Seguridad Informática de nuestro país y tiene además un componente sumamente importante desde el punto de trabajo que vamos a hacer hoy, y es que se está blindando y generando toda la plataforma de transparencia y eficiencia al sistema informático que se está planteando. Concluida la actividad que vamos a tener el día de hoy, nosotros vamos a suministrarle a SUSERTE copia de toda la base de datos que tenemos de manera integral y de la misma manera todo el código de programación que se ha venido efectuando para hacer el trabajo que vamos a ver en lo siguiente. Nosotros vamos a arrancar lo que es el proceso de asignación de los cupos al sistema universitario de nuestro país. Quisiéramos que lo que vamos a ver en lo seguido fuese un hecho emulado por las distintas instituciones universitarias de Venezuela para precisamente garantizar y que cese de una vez por todas aquellas prácticas que de alguna manera impiden la posibilidad de tener mecanismos transparentes, mecanismos eficientes, mecanismos claros para todos los estudiantes que egresan de nuestros liceos. Vamos a arrancar el sistema y ahí va a empezar toda una cantidad de procesos, que la primera fase que tiene el sistema es precisamente calcular todo lo que son los índices académicos de cada uno de los estudiantes. Mientras tanto, nosotros quisiéramos mostrarles algunos temas importantes que se han venido analizando, que se han venido viendo en función del Sistema Nacional de Ingreso de nuestro país. El primero de los componentes es que precisamente se trata de un desarrollo dentro de la Constitución bolivariana. Es la Constitución de nuestro país la que garantiza todos los procesos vinculados a la autonomía universitaria, pero fundamentalmente el artículo 102 y el artículo 103 nos definen claramente la hoja de ruta que se debe tener. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. Está claramente establecida la hoja de ruta que tenemos los universitarios. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. De la misma manera, el artículo 103 dice: toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. Ahí está claramente establecido, ya está definida la hoja de ruta de lo que tenemos que hacer. El proceso de ingreso a las instituciones universitarias tiene que ser un acto democrático que garantice precisamente toda la visión desde el punto de vista de inclusión social en nuestro país. Si los mecanismos de ingreso de alguna manera esconden mecanismos de segregación desde el punto de vista social, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista económico, sencillamente están siendo anticonstitucionales. El tema que estamos viendo aquí, precisamente garantizar una corrida pública del sistema de ingreso en nuestro país, lo que busca es dejar claro la posición del gobierno del presidente Nicolás Maduro en función de la honestidad, de la transparencia y la lucha anticorrupción y fundamentalmente democratizar los mecanismos de ingreso en nuestro país. Nosotros tenemos unos temas que hemos venido analizando. Nosotros, por ejemplo, vemos cómo es un país que demuestra claramente la vocación que le presenta a sus jóvenes para garantizarse el futuro. Nunca había habido tantas opciones de futuro como precisamente las que garantiza los últimos 15 años de revolución en nuestro país. Veíamos precisamente en la Cuarta República los valores más altos que se llegaron en función de la matrícula universitaria, eran 500.000 estudiantes, hoy estamos en 2.630.000 estudiantes, sin contar los que ahora van a tener la oportunidad de ingresar a nuestro sistema universitario, y eso nos demuestra una curva creciente desde el punto de vista del ingreso al sistema universitario con los distintos hitos. Fíjense cómo la curva viene como una pendiente, hace la primera ruptura precisamente con la llegada del comandante Chávez, la política de creación del sistema universitario de nuestro país y posteriormente la creación, por ejemplo, de la misión Sucre, un proceso ya de territorialización, de difusión masiva desde el punto de vista del ingreso en todo el territorio nacional, cambia drásticamente esta curva que venía aquí y la proyecta con muchísima mayor fuerza todavía. Otro tema de importancia son las oportunidades que cuentan nuestros estudiantes hoy
en relación al pasado. En los últimos años de la Cuarta República, 5 instituciones universitarias creadas. En lo que llevamos de revolución, 42 instituciones universitarias creadas, 13 de ellas en este último año con el presidente Nicolás Maduro. Pero este es un dato sumamente importante cuando nosotros lo analizamos, y son las opciones que tienen los estudiantes para estudiar. Nosotros veíamos, cuando cerramos el año 1990, 242 opciones de estudio tenían los estudiantes. Es decir, cuando estaba aquel libro de vocaciones, eran 242 opciones que tenía un estudiante. Hoy son 423 opciones que tienen los estudiantes, un incremento del 85%, el incremento de opciones de estudio que han tenido los estudiantes universitarios. Pero además en instituciones de educación pública pasamos de 21 a 67 instituciones de educación pública. Posteriormente, un tema sustancial desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, y se trata del avance que se ha venido dando en todos estos años para precisamente tener reglas claras en cuanto al ingreso a las universidades. Si es educación pública, si es educación gratuita, si es en educación en igualdad de condiciones como lo reza la Constitución Nacional, nadie puede hacerse dueño del ingreso. El ingreso no puede ser mecanismo de ningún feudo, no puede ser mecanismo paralelo a los mecanismos públicos establecidos de una educación gratuita para todo el país. Esto es un tema de importancia capital. Nadie puede apoderarse de los mecanismos de ingreso a las instituciones universitarias en Venezuela. Nosotros hemos venido haciendo un recorrido con 2 características fundamentales: incrementar el número neto de cupos disponibles para el Sistema Nacional de Ingresos y, por otra parte, permítame decirlo así, democratizar las opciones de todas las carreras del sistema universitario de nuestro país. El primer punto tiene que ver con que no es posible que una educación universitaria, el Estado, que garantiza los recursos presupuestarios, estamos hablando de más de 20.000 millones del presupuesto del recurso del año pasado, ahorita más de 40.000 millones de bolívares para el funcionamiento de nuestras universidades, y sin embargo solamente tenga disposición el Estado como sistema transparente a nivel nacional solamente un 30% de los cupos. Eso es un tema que es una paradoja que tiene que resolverse de una vez por todas. Las universidades Árbol dieron un paso adelante y decidieron ofertar todos los cupos que tenían, salvo los de acta convenio, para el Sistema Nacional de Ingresos. Sin embargo, otros todavía no han emulado esa conducta. Pero adicionalmente, al número neto de cupos que se tiene en el Sistema Nacional de Ingresos, que estamos cerca de los 225.000 para esta corrida que se va a efectuar, otro tema muy importante es la manera en que la gente decide qué porcentaje va a entregar al Sistema Nacional de Ingresos. Entonces resulta que algunas carreras muy apetecibles se las reservan, y otras que consideran no tan apetecibles, entonces ahí son muy generosos, siempre tan generosos. Y entonces ahí entregan todos los cupos disponibles, pero en otras un 12, 17% por debajo del valor indicado. Esos son procesos que de todos modos los dejamos pendientes para análisis posteriores, porque son sin duda alguna elementos que tenemos que ver en función de la calidad de la información que nos entrega el sistema universitario de nuestro país. De la data que estamos corriendo en la actualidad, 225.000 cupos son los que estamos corriendo en el sistema informático que estamos desarrollando. 88% de ellas corresponden a instituciones universitarias asociadas bajo la figura de Árbol y un 12% bajo la figura de Averú, es decir, prácticamente un 90% bajo la figura Árbol y cerca de un 10% bajo la figura de Averú. Cuando nosotros posteriormente hacemos el recorrido de las cifras que hemos tenido en este proceso, 475.000 personas accedieron inicialmente, de ellas 463 tenían datos válidos, cédulas de identidad, los datos corroborados desde el punto de vista del SAIME, de toda la información de nuestros sistemas nacionales, y posteriormente 367.000 personas cerraron la información completa para acceder al sistema de ingreso. Es decir, que estamos corriendo la información con los 367.000 personas que están completos con todos los datos dentro del sistema. Algunos elementos importantes: un 29% se corresponde con planteles privados, un 71% con planteles de educación pública, y posteriormente de esta última fase que estamos concluyendo el día domingo y que estamos ya en la siguiente fase, que es la asignación, un 9% de las personas hicieron modificación de los valores que tenían ahí, es decir, de las preferencias de estudios que tenían de alguna manera planteada. Un tema muy importante que es parte de lo que estamos viendo y lo que estamos analizando son algunos aspectos que nos han permitido el análisis para seguir profundizando los mecanismos de ingreso.
Nosotros, es importante, dentro de este mecanismo hemos podido tener la oportunidad de saber qué oferta cada carrera, cada universidad y cómo lo oferta. Incluso para procesos de investigación posterior en el Consejo Nacional de Universidades, vamos a dejar pendientes algunas inconsistencias de información otorgadas por algunos decanos de algunas facultades y lo que posteriormente consignan los secretarios de las instituciones académicas. Temas muy delicados que lo vamos a dejar para posterior análisis, precisamente por las implicaciones que esto tiene. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis del comportamiento de la demanda y de la oferta de los cupos en el país, vemos primero una carga inercial enorme del sistema. Prácticamente buena parte vienen de esa configuración de lo que venía de la Cuarta República en función de dónde se concentraba la oferta de los cupos para el sistema universitario. Es decir, se concentraban prácticamente en el arco centro-norte costero. Ahí prácticamente todos los cupos se concentraban. Parte de la política de nuestro gobierno es precisamente democratizar esa oferta. Este es el mapa ya donde se empiezan a pintar, de alguna manera, los colores que ustedes ven más oscuros, es donde se empiezan a pintar una diversificación de esa oferta. Eso sin contar todavía con la municipalización de Misión Sucre. Ustedes ven que un mapa que era solamente en esta área empieza prácticamente a ilustrarse, todo un desarrollo distinto desde el punto de vista de la oferta. Eso incluso se ve, por ejemplo, en los cupos ofertados, ya prácticamente un mapa completo pintado con colores que de alguna manera demuestran esa intensidad de una transformación que empieza a perfilarse dentro de nuestro país. Impactos importantes, ya el componente territorial de la oferta y la demanda empiezan a agrupar y a generarle al estudiante una calidad distinta del punto de vista de la vida que va a tener como estudiante universitario. Aquí, por ejemplo, están los cupos que solicitaron los estudiantes de Anzoátegui y los lugares de preferencia. Si ustedes ven, salvo los casos que podrían ser Mérida, Carabobo, Aragua y Caracas, salvo estas excepciones, prácticamente la mayor masa se concentra precisamente en el oriente del país. Es decir, que con eso se garantiza lo que es un mecanismo desde el punto de vista de mejora y de regionalización de los cupos. Aquí, por ejemplo, el caso de Portuguesa, nuevamente una mancha completamente regionalizada. El caso, por ejemplo, de Aragua, una mancha regionalizada. Eso permite mejorar los niveles de calidad de los estudiantes, permite que el problema de las residencias estudiantiles se optimice en función de estar más cerca precisamente de los espacios de vida. Y posteriormente, unos desafíos sumamente importantes que tenemos para resolver, que es cómo nosotros podríamos analizar el componente desde el punto de vista espacial de lo que podría ser la organización y algunos análisis adicionales que hemos venido configurando. Entonces se ha venido haciendo un análisis de alguna información adicional para ver cómo se comportan precisamente algunos datos en relación al sistema. Aquí lo que se ha venido configurando todos los equipos del ministerio es entender los patrones espaciales que se vienen configurando, la relación que hay entre la oferta, la demanda de los cupos y cómo nosotros vamos cada vez optimizando. Estamos cumpliendo en este momento una etapa. Estamos cumpliendo la etapa, como ustedes ven, de la asignación de esos cupos. Pero parte del tema es, por ejemplo, dónde esa demanda, cuando nosotros tenemos aquí los cupos, aquí tenemos lo que sería la demanda de cada uno de ellos. Aquí cuando nosotros vemos, por ejemplo, el patrón de los cupos que se generan, la mayor proporción de lo que son las desviaciones positivas, ustedes ven el amplio patrón de concentración que tienen esos cupos que están ahí planteados. Sin embargo, cuando nosotros vemos la demanda, dónde se concentran las grandes demandas de los cupos, vemos que hay un mapa de alguna manera de exclusión, un mapa negativo que está ilustrado. Lo que está ahí en amarillo es de alguna forma las zonas no favorecidas por el esquema histórico, el esquema inercial. Es decir, lo que nos corresponde atender cada vez con mayor fuerza. Esto es parte enorme del desafío. Por eso lo que está en el Plan de la Patria, del proyecto de territorialización de la educación universitaria, tiene ese arraigo tan importante desde el punto de vista de su configuración. Ustedes posteriormente ven una franja media que se viene configurando, que son la demanda y la relación con esos cupos, y esta es la franja media que de alguna manera el presidente Chávez había siempre soñado, como todo lo que era el arco norte llanero, y esa es la configuración intermedia que de alguna manera se viene planteando, se viene organizando. Lo que nosotros estamos teniendo acá es una visión que ha instruido el presidente Nicolás Maduro de tomar absolutamente en serio el tema del ingreso a la educación universitaria en nuestro país. Es un tema prioritario.
Un tema que incluso debemos reconocer acá el esfuerzo enorme que han hecho todos los equipos desde el punto de vista del Ministerio de Educación Universitaria, de las distintas universidades, especialmente el equipo de informática del Ministerio, donde ha permitido avanzar de manera contundente en función de la asignación de los cupos con mecanismos transparentes e ir posteriormente a nuevas etapas para el desarrollo del sistema universitario de nuestro país. Nosotros el día de hoy vamos a estar haciendo esta corrida del sistema. Es una corrida que primero se generan todo lo que son el cálculo, los índices académicos de cada uno de los estudiantes. ¿Qué significa el cálculo de los índices académicos de los estudiantes? Se procede a evaluar la nota del estudiante con respecto a su propio plantel educativo, con respecto a las carreras que aspira, a las áreas de conocimiento y a los geográficos, a las áreas geográficas donde están de alguna manera esos estudiantes. A partir de eso, todos los estudiantes, todos los que están en la base de datos, los 367.000 estudiantes pasan a tener un índice académico. Pero adicionalmente tenemos, digámoslo de alguna manera, unos espacios, que son los espacios que se van a generar, que se van a producir en cada una de las carreras, y nosotros el día de hoy uno de los temas muy importantes que vamos a hacer es que vamos a publicar por vez primera todas absolutamente las listas de espera de todas las carreras en nuestro país. Nosotros no solamente vamos a publicar los estudiantes que ingresaron al sistema universitario, no solamente los que fueron ingresados en cada una de las carreras, sino que adicionalmente la lista de espera completa. ¿Con qué objetivo? Cuando vayamos posteriormente en septiembre o en enero a hacer los procesos de inscripción de los estudiantes, estamos generando mecanismos para blindar que no exista la posibilidad de saltarse la cola, de saltarse con otros mecanismos distintos a los mecanismos garantizados precisamente por la transparencia. Aquí tenemos, por ejemplo, ha concluido la fase del cálculo de los índices académicos de cada uno de los estudiantes y ahora vamos a generar lo que es la asignación de los cupos, es decir, todos los estudiantes absolutamente en este momento dentro de la base de datos tienen todos sus índices y a partir de este momento se empiezan a generar las iteraciones en cada una de esas 423 carreras con las ofertas que se han permitido vaciar en la base de datos para ver en qué carrera, con qué preferencia entran cada uno de los estudiantes en nuestro país. Esto es un tema sustancial, sobre todo porque nos permiten de alguna forma saber cómo se distribuye esa asignación de los cupos y otros temas muy importantes que vamos a tener es que a través del portal del Ministerio de Educación Universitaria van a ser publicadas cada uno de los PDFs con cada uno de los libros, por llamarlo de alguna manera, de cada una de las universidades. Ahí, como ustedes ven, está corriendo, eso lo que está haciendo ahí son todas las iteraciones que se generan dentro de la base de datos. Cada vez que se produce una iteración está generando los valores, las cargas, los índices académicos y se toma la preferencia del estudiante. Si un estudiante tenía de preferencia de 1 para determinada carrera, bueno, se van asignando esos valores y va quedando ubicado en cada una de las carreras que haya optado el estudiante. ¿Cuál es la imagen a futuro que se tiene con esto que estamos viendo? ¿Hacia dónde queremos ir? Primero, un mecanismo transparente y eficiente de la asignación de los cupos de todo el sistema universitario de nuestro país. Esto que está corriendo ahí es una instrucción del presidente Nicolás Maduro para democratizar el ingreso a las universidades, para garantizar la opción de futuro de nuestros jóvenes que la tienen precisamente garantizada en la revolución, pero también es un golpe contundente contra las mafias que venden cupos en buena parte de nuestro sistema educativo y que saben que tienen un gobierno firme que con todos los mecanismos de la eficiencia, con todos los mecanismos tecnológicos, le va a poner un punto final precisamente a esas mafias, a esos mecanismos antiéticos que algunos han pretendido arraigar. No es posible que un gobierno, que una persona como el comandante Chávez ilustrara y hiciera todo un pueblo universitario para que algunos pretendieran hacer de esa posibilidad un negocio. Aquí se acabó el negocio con el ingreso a las universidades y es un ejercicio democrático del ingreso al sistema universitario de nuestro país. Siguiente punto que está planteado es la necesidad de democratizar cada vez más los mecanismos de ingreso a la educación universitaria. Siguiente punto que está planteado. Nosotros tenemos que, por una parte, optimizar la oferta de los cupos territorializada, las distintas ofertas, pero además un tema muy importante, y permítame decirlo coloquialmente, nadie se puede encaletar los cupos que son de todo el pueblo. Los cupos tienen que estar disponibles en la plataforma del Sistema Nacional de Ingreso para que estén para todos los estudiantes que están saliendo ahí del bachillerato. Nosotros podemos decir que a diferencia de lo que estaba en el pasado, a diferencia de eso,
nosotros decimos hoy que los jóvenes tienen una opción de futuro que se llama la revolución bolivariana. En este momento, en esta fase que estamos teniendo, hemos tenido a lo largo de 15 minutos un proceso que en el pasado, en los años 90, se llevaba de 3 a 4 meses. Nosotros en la revolución lo logramos llevar a 6 días. Y hoy estamos asistiendo a la asignación de cupos del sistema universitario en 15 minutos por instrucción del presidente Nicolás Maduro para abrirle la compuerta a los estudiantes al futuro. Lo que queda aquí en adelante, los pasos siguientes son muy claros. Publicaremos el listado tal cual, blindado, en archivos que van a estar ahí dispuestos para todos los estudiantes. ¿Quién es el contralor de esto? Los estudiantes universitarios. Cada quien sabe, el que era hasta el puesto 30 y él es el 31, él sabe que en el día de las inscripciones, si un puesto quedó vacío, él es el dueño de ese puesto que sigue. No es ninguna mafia, no es ningún mecanismo distinto de asignación. Son los propios estudiantes los contralores. Los bloques estudiantiles de cada uno de los estados son los contralores del ingreso al sistema universitario. Pero adicionalmente, y es el otro componente que vamos a tener que empezar a desarrollar cada vez con mayor fuerza, es el cruce, la atención sobre la calidad de los números que suministran las universidades al Sistema Nacional de Ingreso. Ese es el siguiente desafío que tenemos planteado. ¿Qué ofertan? Y por supuesto la relación que tienen cada uno de los cupos que se ofrecen en el Sistema Nacional de Ingreso por parte de nuestras universidades con el desarrollo del Plan de la Patria. Finalmente, un reconocimiento muy grande que yo le pido a todos los compañeros del sistema de informática del Ministerio de Educación Universitaria que han cumplido esta instrucción del presidente Nicolás Maduro de cumplir esto con la máxima eficiencia, la máxima transparencia. Lo que está aquí será consignado el día de hoy completo a su CERTE, las bases de datos, a nuestro sistema precisamente de protección de seguridad de la informática. Será consignado todas las bases de datos y toda la programación que hemos tenido. Muchas gracias.